¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Carísimos hermanos y hermanas en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotros, paz a vosotras, hermanas. Estamos de vuelta en este tiempo de estudio. Gracias a Dios estamos en el propósito de llevar a cabo el estudio que corresponde a este día que Dios nos regala, este 12 de julio del 2026. Pues vamos a llevar a cabo el estudio de una lección más con título Perseverar para alcanzar, la lección número 3 de nuestros cuadernos de lección femenil. Vamos a pedir en oración para llevar a cabo este tiempo de estudio, mis hermanas. Las invito a que elevemos esta súplica delante del Creador. Excelentísimo Dios, Señor del cielo y de la tierra, Dios omnipotente y soberano que moras en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre eterno, porque nos das la dicha de existir, nos concedes tu bendición, Padre eterno, para estar en este tiempo de estudio y meditación de tu bendita palabra, tiempo en el que anhelamos, Padre, podernos ocupar en el estudio de tu voluntad, y pedimos tu favor, Padre celestial, para llevar a cabo la meditación de este estudio. Danos de tu Espíritu Santo, Padre eterno, y permítanos ser entendidos en lo que ahora habremos de revelar a través de la meditación en tu palabra y de este evangelio que ha sido dejado, Padre eterno, para que nosotros seamos enseñados a través de aquellas historias espirituales tan importantes que fueron dejadas, Señor eterno, pues para testimonio nuestro. Bendice grandemente a mis hermanas que ya se encuentran conectadas a este tiempo de estudio y a quienes pueden edificarse en la retransmisión de este tiempo de meditación en tu palabra. Bendíceles grandemente. Que este conocimiento nos haga meditar, Señor, en tu voluntad. Nos permita, Padre eterno, considerar pues nuestra fe, considerar cómo hemos planteado, Señor, servirte, y cómo, Padre eterno, a través de diversas pruebas y situaciones, también es necesario, Señor, que salgamos avantes y que podamos llevar adelante la fe, Señor, que de ti hemos recibido. Perdona nuestras deficiencias, Padre eterno, y concede que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, que tengamos entendimiento y dirección, Padre eterno, para llevar a cabo el estudio de esta tarde, porque anhelamos conocer, Señor, lo que agrada delante de tus ojos, lo que es bueno y lo que, eterno Señor, nos lleva a ese camino de santificación que tú has dispuesto, Padre eterno, para que todos los que te tememos, pues podamos andar en él. Te damos gracias por escucharnos, Señor bueno, y con humildad todo esto te lo imploramos en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Y bien, mis hermanas, vamos a llevar a cabo el estudio de esta hora, la lección número 3, con título Perseverar para alcanzar. Hermana Raquel Jaime, nos apoya a leer el objetivo de la lección. Gracias. Sí, hermano. Dice, objetivo, analizar la perseverancia de la mujer cananea para reconocer que la fe verdadera no se rinde ante el silencio, la dificultad o la espera, sino que busca la misericordia de Dios con humildad, firmeza y confianza. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Pues vamos a analizar la historia de la mujer cananea de la que se hace mención en el objetivo, hermanas, para pues aprender un poco de lo que habrá de ser el estudio de esta hora de la tarde. Dice Mateo capítulo 15, mis hermanas, versículos 21 al 28 de la siguiente manera. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo,
no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Amén. Es una gran historia, amadas hermanas, que nosotros consideramos en este estudio, en este tema tan importante, pues que se basa en la historia de una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Una mujer que era de una nación extranjera. extranjera, mis hermanas, y pues que estaba de alguna manera contagiada de esa fe y de ese fervor que seguía la predicación del Maestro Jesucristo, porque los profetas de Dios, amadas hermanas, pues tenían una fama, ¿no? Eran conocidos dentro del pueblo de Israel por sus obras milagrosas, y esas historias eh, se llegaban a conocer también en los confines de los pueblos vecinos, ¿no? Entonces, esta mujer llega a Jesucristo y lo nombra con un título, amadas hermanas, que la Biblia toma para de signar al Hijo de Dios, ¿no? Le llama Jesús, Hijo de David. Pareciera ser, amadas hermanas, que esta mujer tenía un conocimiento, ¿no? Sabía algo de Jesucristo, por ello se acerca a él y le pide que tenga misericordia, pero esta misericordia que la mujer cananea pedía no era para sí misma, sino para quién, mis hermanas, para su hija, dice la escritura, ¿no? Para Entonces, ella su tenía una hija malamente atormentada, dice la escritura. del Entonces, demonio. ella rogaba por su hija, ¿no? Con todo el amor que una madre puede sentir por la bendición de su vientre, venía delante del Hijo de Dios y le suplicaba que Cristo tuviese misericordia de ella. Vemos una situación, un lapso de tiempo en el que Cristo pareciera no querer entender lo que esta mujer le suplicaba, ¿no? Pero los discípulos le decían, hey, maestro, ¿por qué no la atiendes? ¿Por qué no la despachas y dejas y haces que deje de seguirnos? Porque da voces detrás de nosotros, ¿no? Entonces, esto, amadas hermanas, que pudiera este, mencionarse o tomarse como algo grosero de parte del maestro, pues no es otra cosa que una muestra de la perseverancia que Cristo quería enseñarnos, ¿no? Porque recordemos que la Escritura dice allá en Romanos 15:4 que las cosas que antes fueron escritas para nuestra advertencia y para nuestra enseñanza. Entonces, el ejemplo de esta mujer que perseveraba en su propósito de buscar el auxilio divino es un ejemplo para nosotros hoy en día. En aquel tiempo, amadas hermanas, el hecho de saber que Cristo tenía un propósito claro, cuando él se vuelve a la mujer y le dice, mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas, pero no se vuelve a la mujer, se vuelve a los discípulos y les dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer escucha, ¿no? Porque Cristo le replica, además no está bien tomar la comida de los hijos y tirarla a los perrillos. Esta parte es importante, hermanos. Estaba buscando un poco acerca de esta costumbre que los judíos tenían y tienen hasta el día de hoy de llamar a los gentiles goy o goyín. Goy, que quiere decir, es el plural de perro, o goyín, que es perdón, sí, el singular de goy es el singular de perro y goyín es el plural de perros. Entonces, desde la antigüedad, amadas hermanas, recuerden que cuando el apóstol Pedro llega ya en Hechos capítulo 10 con Cornelio, Pedro le expresa a él y a los que estaban reunidos en aquel lugar algo muy interesante. Les dice, varones hermanos, ustedes saben que para un judío es abominable juntarse con o allegarse a un gentil. Entonces, había una situación allí que los judíos tenían para considerar que los gentiles eran seres no gratos, ¿no? Entonces el término goy, que es el singular, o goyín, que es el plural,
es un término que se utilizaba para designar a los no judíos. Estos términos llegaron a tener connotaciones peyorativas para denigrar o insultar, ese es el punto. La metáfora de perro se utilizaba para indicar impureza espiritual, desprecio o un comportamiento alejado de los preceptos divinos. Pero Jesucristo usa el término perrillos para hacer referencia a esos animalitos que vivían como mascotas en el lugar de las personas, ¿no? Entonces usa un término amable, digamos, ¿no? Un término amigable, y la mujer con toda su fe, en lugar de ofenderse como cualquiera de nosotros lo hubiese hecho en su momento, le dice, sí, señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, Cristo se sorprende y termina esta historia con una aseveración de fe tan importante que nosotros hoy consideramos para meditar, porque Cristo le dice, ah, mujer, grande es tu fe. Inmensa es tu fe, le dice que sea hecho como tú quieres. Y dice la escritura que desde ese momento la hija de aquella mujer fue sana. Entonces hablamos de perseverar. ¿Qué es perseverar, amadas hermanas? Bueno, la definición lo define, lo recita como mantenerse constante, firme y tenaz en un propósito, actitud o camino sin importar las dificultades, el cansancio o los obstáculos. Eso es perseverar. Perseverar es una palabra que viene del latín perseverare, implica llevar una acción hasta el final, dice la definición. Algunos sinónimos de perseverar son persistir, insistir, continuar o mantenerse. Entonces, vemos una lección muy importante que se va a desentrañar, hermanas, en la medida que nosotros podamos leer los párrafos que el material de esta lección nos comparte. Vamos a seguir adelante. Antes de ello, el versículo clave rápidamente dice Mateo 15, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Ya vemos entonces la aceptación del Maestro Jesucristo, aunque él efectivamente, vamos a ver más adelante en los párrafos, se asumía como enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tampoco pierde la oportunidad de crear una esperanza, de dar una gracia a aquella mujer que no pertenecía al pueblo, y esto era solamente un pequeño destello o anunciamiento, mis hermanos, de lo que Dios había predicho para su siervo. Dice Isaías 51, antes de irnos a los párrafos del material, dice Isaías capítulo 51, mis hermanas, versículos 4 y versículos 5. Dice Isaías 51, versículos 4 y versículos 5. Pasa vos, hermana Claudia, bienvenida, nos apoya a leer, por favor. Miren, este pasaje es importante porque nos enseña el propósito que Dios le había dado a su siervo. El propósito para su siervo, pues cumplía distintos aspectos muy importantes como estos que menciona la lectura que vamos a tener, pero Sí, también era un anunciamiento. Adelante, hermano. sí, dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de pueblos. Cercana está mi justicia, salido a mi salud, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí, a mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Claudia. Amadas hermanas, entonces, el ejemplo de esta mujer cananea que no era parte del pueblo, pero que tenía una necesidad tan grande, viene a ser en un sentido espiritual, perdón, el ejemplo de la necesidad que todo el mundo tenía de esa gracia divina, ¿no? Aunque todo tendría que cumplirse y llevarse a efecto, como la palabra de Dios lo designa en esta lectura que mi hermana comparte, porque de mí saldrá la ley, dice el versículo 4. En algunos otros pasajes, como Isaías o Malaquías, dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, esto es interesante porque el Señor Jesucristo viene a
salvar lo que se había perdido, dice la Escritura, a ver por aquellos judíos que se habían apartado del camino, que se habían alejado de la fe, anunciar el reino a aquellos a quienes había sido de alguna forma negada esta oportunidad de salvación, y en ello se centra. Sin embargo, esta mujer cananea viene a ser la representación de todo un mundo necesitado, ¿no? Y el ejemplo de amor que el Señor Jesucristo manifiesta para con ella es una respuesta a la misericordia y el amor que Dios posteriormente, a través del mensaje del Evangelio, habría de mostrar también a todas las naciones. Vamos rápidamente a los párrafos, hermanas, porque en ellas vamos a desenvolver el estudio que ahora hemos podido dar comienzo y que es tan importante, amadas hermanas, para la comprensión de la palabra que ahora vamos a considerar. Hermana Carmelita, ¿nos apoya a leer los primeros dos párrafos, por favor? Claro que sí, mi hermano. Dice, la perseverancia es una virtud necesaria en la vida espiritual, porque no todas las respuestas llegan de inmediato, ni todos los caminos se abren en el primer intento. Muchas veces la fe es probada en medio de la espera, del silencio, de la dificultad y de las circunstancias que parecen contrarias. Perseverar no significa insistir por capricho, sino permanecer buscando a Dios con humildad, confianza y obediencia. Aun cuando todavía no vemos la respuesta que esperamos, la mujer cananea nos ofrece un ejemplo profundo de esta clase de fe, una fe que no se rinde porque sabe que solo en la misericordia del Señor puede encontrar ayuda verdadera. La Escritura nos presenta a esta mujer como una cananea que salió de la región de Tiro y Sidón para clamar a Jesús por su hija, quien era gravemente atormentada. Ella no pertenecía al pueblo de Israel y humanamente podía sentirse lejos de las promesas dadas al pueblo escogido. Sin embargo, su necesidad la llevó a buscar al Señor. Su clamor fue claro y humilde: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. No se acercó con arrogancia ni exigencia, sino reconociendo que necesitaba misericordia. Su petición nos enseña que la perseverancia verdadera comienza cuando llevamos nuestra carga delante de Dios, aceptando que nuestra fuerza no es suficiente y que dependemos completamente de su voluntad. Así es. Dios bendiga a nuestra hermana Carmelita. Amadas hermanas, pues vemos el ejemplo de perseverancia de esta mujer cananea. Algunos pasajes que agregamos a esta meditación del estudio son Hebreos capítulo 10, que sugiere nuestros hermanos aquí en la lectura. Dice Hebreos capítulo 10, mis hermanas, versículos 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces dice la Escritura que la paciencia es una virtud que nos es necesaria a todos para que, habiendo ocupado nuestro tiempo en el propósito de practicar la voluntad del Dios eterno y soberano, podamos en algún momento, mis hermanas, obtener la bendición de Dios a través de su bondad, ¿no? Y a través del cumplimiento de esas promesas que Dios ha dispuesto para todos aquellos que confían en Él. Romanos capítulo 12, versículo 12, otra cita semejante, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, este tema tan importante que nos habla de perseverancia y constancia, perdón, además pueden ser considerados sinónimos, y vemos que la palabra de Dios nos llama pues a una perseverancia, a una constancia que pueda tener esta certeza en la bondad que Dios muestra al mundo. Y razonando acerca de este estudio, amadas hermanas, para cuando la historia de la mujer cananea se da, el Evangelio todavía no estaba descubierto. Quiero decir con ello que el anuncio de que la salvación también era para los gentiles todavía no estaba revelado, ¿no?
Faltaban algunos años, algunos sucesos y acontecimientos a darse para que esto pudiera ocurrir. Y sin embargo, hermanas, la mujer cananea tenía toda la fe y la certeza de que si el profeta de Dios podía escucharla y podía atender su necesidad, ella podía recibir un milagro para su necesidad, ¿no? Para su situación. Y esto es una enseñanza muy grande porque ahora a nosotros los creyentes de este tiempo, los cristianos de hoy día, pues el Evangelio nos ha sido revelado. Reconocemos en Cristo Jesús la representante de Dios en la tierra y al medio por el cual Dios nos ha justificado y nos ha acercado a esa salvación. Entonces, si para esa mujer cananea fue posible acercarse a la gracia de Dios a través de buscar eh, la atención del Señor Jesucristo, pues cuánto más para nosotros, ¿no creen? Siendo que ahora ya tenemos la certeza de que Dios nos ha tomado a los gentiles también para formar parte de su pueblo a través del Espíritu Santo que nos dio cuando Pedro predicaba a Cornelio y a su familia en aquella reunión de Hechos capítulo 10. Ahora que tenemos esa certeza, ¿por qué no confiar más decididamente, ¿no? En esta situación y poner delante de Dios nuestra esperanza? Una mujer cananea, amadas hermanas, era sinónimo de una mujer que no pertenecía al pueblo. Y al igual que ella, en algún punto cada uno de nosotros pudimos haber considerado, analizado el aspecto en el que nosotros pues no pertenecíamos a esta salvación que Dios ha revelado a su pueblo. Y como la mujer cananea, quizás, amadas hermanas, pues también nos sentíamos o sabíamos lejos del pueblo, ¿no? Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha dado a través de este hermoso mensaje una revelación que podemos ahora meditar, que podemos tomar, amadas hermanas, para llevar adelante nuestros días, para llevar adelante nuestras pruebas y para confiar en la misericordia que Dios tiene para con los que le aman. Dice el Salmo 50, versículo 15, que es parte de esta lectura: e invócame en el día de la angustia, y te libraré y tú me honrarás, dice la Escritura. Hermanas, la palabra de Dios dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados, cuánto más ahora siendo reconciliados seremos salvos por el amor que Dios tuvo para con nosotros y se manifestó. Entonces, en esta palabra nosotros pues tenemos la necesidad de perseverar y de creer, hermanas, que tenemos ahora una bondad de parte de Dios. Dice Hebreos 4:16 así. Dice Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, mis hermanas: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice la Escritura. ¿Por qué habríamos de hacerlo así? Pues porque nuestra reconciliación, el precio de nuestra justificación ya fue lograda, hermanos. El Señor Jesucristo fue ofrecido en la cruz del Calvario para justificarnos y una vez resucitado, dice la Escritura, que se ha presentado delante de Dios para presentarnos también a nosotros como justificados, como libres de esa acta de condenación y dispuestos para una vida eterna que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos rápidamente a los siguientes dos párrafos y vamos a seguir comentando de este bendito tema que Dios nos permite la oportunidad de meditar. Hermana Guille Huerta, bienvenida. Nos apoya a leer, hermana, por favor. Siguientes dos párrafos, 3 y 4. Pasa vos, hermano, sí. Pasa vos, hermana, adelante. Dice el relato. El relato dice que Jesús no le respondió palabras al principio. Ese silencio puede parecer difícil de entender, pero no debe interpretar como mala educación, indiferencia o desprecio hacia la mujer. El Señor Jesús, lleno de sabiduría y de misericordia, estaba dando una lección pública sobre la perseverancia, la humildad y la grandeza de una fe que no se apaga ante la prueba. Sus discípulos observaban la escena y a través de ella aprendían que la misericordia de Dios no se limita a fronteras humanas ni a perjuicios sociales.
En ocasiones Dios permite momentos de espera, no para destruir nuestra fe, sino para revelar su profundidad, purificar nuestras intenciones y enseñar a otros lo que significa confiar en Él. De acuerdo a Mateo 15:23, Salmo 27:14 y Santiago 1, del 3 al 4. Después Jesús expresó que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y más adelante dijo que no era correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estas palabras aprobaron el corazón de la mujer, pero ella no respondió con enojo, orgullo ni resentimiento. Al contrario, contestó con humildad y sabiduría: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Su respuesta revela una fe extraordinaria. Ella no negó el orden establecido por Dios, pero reconoció que aún una pequeña porción de la misericordia del Señor era suficiente para cambiar la situación. La perseverancia que agrada a Dios no se sostiene en la soberbia, sino en la humildad de quien sabe esperar, confiar, seguir clamando. Mateo 15, del 24 al 27, Santiago 4:6 y Proverbios 15:33. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bueno, la lección que hoy estamos estudiando, dice la palabra de nuestro Dios, es una lección de constancia. Y la constancia es importante, amadas hermanas, porque Santiago capítulo 1, versículo 8 dice que en el creyente de hoy en día, como también ocurría para con el pueblo de Dios en los días del Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles, pues sucedía una situación preocupante, como puede ocurrir también en nuestro tiempo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 8, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es esta aseveración de un hombre de doblado ánimo? Estaba leyendo algunas versiones. Dice la versión Dios habla hoy. Voy a leer Santiago, hermanas, capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. Dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Entonces, lo que la mujer cananea nos enseña en este asunto, mis hermanas, pues es algo muy importante, ¿no? A todos nos cuesta trabajo encontrar una constancia, a todos nos cuesta trabajo encontrar una permanencia, ¿no? En la esperanza que hemos recibido de parte de nuestro Dios, cuando de pronto se nos hace pesado permanecer firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados, pues tenemos que ponernos a meditar, hermanas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir este camino? ¿Hasta cuándo vamos a perseverar en él? Pues la respuesta es simple: hasta que Dios nos conceda la dicha o la oportunidad de poderle servirle, de poder seguirle, ¿no? Entonces, el ejemplo de la mujer cananea, pues es una lección muy importante porque nos llama a la perseverancia. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4, que es en esta misma lectura, dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Entonces, si la prueba de nuestra fe ocurre, amadas hermanas, para probar lo que Dios ha hecho en nosotros, para hacernos meditar en la gracia que Dios nos ha revelado, para hacernos reflexionar en esta esperanza que de parte de Dios hemos recibido de una forma gratuita. Entonces dice la Escritura que tenemos que sufrirlo y tenemos que
sobrellevarlo con paciencia y con confianza en Dios. Esta mujer entonces es un gran ejemplo, porque siendo una mujer que no era del pueblo, que no tenía una enseñanza apegada a la ley como los hijos de Israel podrían hacerlo, pues ella tenía una confianza que rompía estereotipos, una confianza que iba más allá de lo que cualquier persona común pudiese comprender. Y entonces, pues ella nos da una gran lección a cada uno de nosotros. Ahora, Mateo capítulo 15, versículos 24 al 27 en esta lectura, nos hace referencia, amadas hermanas, a aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Cristo dice, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por ovejas perdidas, mis hermanas? Dice Mateo capítulo 18, versículo 11. Dice Mateo 18 en el versículo 11, mis hermanas. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, el Señor Jesucristo narra una historia, la historia de un hombre que tiene 100 ovejas y les pregunta, ¿y quién de ustedes, aún teniendo 100 ovejas, si perdiera alguna, quién no sería capaz o quién no haría esto, dejar a las 99 encerradas e ir a buscar aquella que se había perdido? ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Quiénes eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel, mis hermanos? Pues todos aquellos que por alguna circunstancia o razón se habían alejado del conocimiento de la voluntad de Dios. No obstante, aclaramos que ellos eran parte del pueblo de Israel, hermanas. Entonces vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 rápidamente otra cita. Dice Mateo 10, mis hermanas, versículos 5 y versículo 6. Cuando el Maestro Jesucristo envía a los 12 a predicar el Evangelio primeramente a la casa de Israel, les da estas instrucciones, hermanos, y les dice lo siguiente. Dice, a estos 12 envió Jesús a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis y en ciudades samaritanas no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Cristo cumple este propósito, hermanos. O sea, lo que le dice a la mujer cananea era verídico. Cristo tenía esta preocupación y quizás la palabra de Dios checa en este sentido con aquella escritura en la palabra de Dios que dice que el que no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó, ¿no? Entonces Cristo dice, no, empezamos pero por casa. Vamos a empezar por rescatar a aquellos que se han perdido, vamos a buscar a aquellos que se han alejado y vamos a darle prioridad a ellos, ¿no? Bueno, la palabra de Dios nos llama a considerar este hecho, y en Santiago 4, versículo 6 de estas lecturas, dice Santiago capítulo 4, mis hermanas, versículo 6. Mas él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquella mujer cananea, amadas hermanas, manifestó una gran lección de humildad. Sinceramente pudo haberse ofendido, ¿no? Desde el momento en que Cristo tardaba en responderle, tardaba en atenderla, y un poco más cuando Cristo le dice, no, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo que cualquiera de nosotros en ese sentido hubiese dado la vuelta, ¿no? Y se hubiese retirado orgullosamente. Pero esta mujer tenía necesidad y su necesidad la hacía ser humilde. Por eso Santiago 4:6 expresa esto maravilloso que nosotros leemos, donde dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El premio a esa perseverancia, el premio, mis hermanas, a esa permanencia que la mujer cananea tiene, pues es el hecho de que Jesucristo se vea como vencido, ¿no? De esa fe tan grande, y que Cristo le reconozca a ella una mujer gentil, porque eso es importante mencionarlo. Esta no fue una única vez que Cristo reconoció la fe de los gentiles, porque en algunas otras ocasiones lo habría hecho también, pero que Cristo reconozca la fe que esta mujer tenía, da cuenta, mis hermanas,
pues de que lo que Cristo veía en esta mujer era algo grande. Y como ya lo mencionábamos hace un momento, el ejemplo de la mujer cananea nos enseña que Dios sabía que de entre los gentiles también había pueblo que le podía servir, que podía honrarlo como su pueblo lo habría hecho durante tanto tiempo y como Dios a través de sus profetas y de sus maestros les había también instruido, ¿no? Vamos a terminar con los párrafos, hermanas, y recuerden que después de ellos tenemos un espacio breve, hermanas, para que ustedes nos puedan compartir sus dudas, sus preguntas o comentarios referente a este tema que estamos ahora analizando. Sí, Adelante, mi hermana Bernabela. Pasa vos, Maika. Dice, también debemos reconocer que esta mujer perseveró movida por amor a su hija. Su clamor no era solamente por una necesidad personal, sino por el dolor de ver sufrir a alguien que amaba. Esto nos permite reflexionar en la importancia de orar con constancia por nuestra familia. Muchas madres, abuelas, hermanas y esposas han presentado durante años una necesidad delante de Dios: la salud de un ser querido, la restauración de un hogar, la conversión de un familiar o la dirección espiritual de sus hijos. La mujer cananea nos enseña que orar por la familia no es una tarea menor, es una expresión de amor, responsabilidad y fe. Perseverar por los nuestros no significa controlar sus decisiones, sino colocarlos una y otra vez en las manos del Padre Celestial. Jesús respondió con una declaración poderosa: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. En ese momento su hija fue sanada. El Señor no solo atendió su petición, también reconoció públicamente la grandeza de su fe. Aquella mujer extranjera y aparentemente distante de las promesas de Israel quedó como ejemplo de perseverancia para todas las generaciones. Su historia nos recuerda que Dios mira el corazón, que busca con humildad y confianza cuando la respuesta tarda. No debemos rendirnos ni endurecemos. Debemos seguir buscando al Señor con fe, sabiendo que su misericordia es suficiente. Su tiempo es perfecto y su voluntad siempre es buena. Amén. Amén, mi hermana Bernabela, Dios le bendiga. Más, hermanas, pues entonces vemos un gran ejemplo, ¿no? Que leía nuestra hermana en el párrafo quinto. ¿Qué es lo que movía a esta mujer a esmerarse tanto, ¿no? Dice la escritura, pues, que el amor que ella sentía por su hija. Y esto, hermanas, es importante porque Proverbios 22:6 dice que nuestra responsabilidad y nuestro trabajo como padres es instruir a nuestros hijos en su carrera, ¿no? Para que cuando sean grandes no se aparten de ella. Y en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 al 11, se menciona el caso de una mujer llamada Ana. ¿Qué hacía Ana, hermanas? Pues dice que ella lloraba por por un hijo y derramaba su corazón delante de Dios pidiendo esta bendición. Entonces, el amor que una mujer puede sentir por el fruto de su vientre es muy grande. Y en este caso, a esta mujer la llevaba a ir con desesperación delante del Maestro Jesucristo y pedirle misericordia, porque ni siquiera era una demanda de atención. ¿Sí me explico en ese sentido, hermanas? Era una súplica. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, decía aquella mujer, ¿no? Entonces, esta es una gran enseñanza, amadas hermanas, porque nos recuerda el amor que cada uno de nosotros, pues, podemos sentir o tener para con nuestros hijos. Y en un sentido, en algún sentido, como un subtema, podríamos decir que también es una enseñanza de cómo la oración de las madres para con sus hijos y de los padres, obviamente, pues es sumamente importante, ¿no? Para que la misericordia de Dios nos permita ser escuchados y pueda así, hermanas, corresponder a esa necesidad que pudiera haber en el corazón de cada uno de nosotros.
Finalmente, mis hermanas, el Señor Jesucristo voltea a aquella mujer en Mateo 15:28, le reconoce una fe que él eh, reconoce en ella, y en esto, mis hermanas, pues la escritura tiene una compaginación maravillosa, porque la escritura a través de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Entonces, a pesar de que esa mujer era gentil, a pesar de que Cristo anteponía el hecho y subrayaba la importancia de enseñar que él venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Cristo ve el ejemplo de fe que esta mujer tenía, la inmensa confianza que esta mujer portaba dentro de sí para recibir un milagro y una atención a su necesidad, Cristo se asombra y nos deja este evento escrito para darnos una enseñanza, ¿no? Para enseñarnos que los gentiles también pueden tener fe, los gentiles también pueden tener esa confianza en el Señor, y que Dios puede agradarse de ellos cuando estos obran con fe, ¿no? Y con devoción a Dios. Entonces es una gran enseñanza la que nosotros consideramos a través de este hermoso pasaje. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 26, mis hermanas, dice lo siguiente: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces, dice el versículo 25 y 26, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Amén. Entonces, mis hermanas, pues la misericordia de Dios, maravillosa misericordia, se manifiesta en los hombres a través de esta hermosa lección. Y quiero leer con ustedes Santiago capítulo 1, versículo 25 rápidamente. Damos paso a los comentarios y participaciones que ustedes quieran compartirnos. Es muy importante lo que ustedes analizan de estos estudios, mis hermanas, y cómo pues la meditación de la palabra se puede engrandecer a través de la participación de cada una de ustedes. Santiago capítulo 1 dice el versículo 25 así, mis hermanas: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces, ¿qué es la reflexión de la perseverancia que nos ayuda a alcanzar? ¿Qué mensaje nos da este tema de la perseverancia? Pues que tenemos que ser constantes, que tenemos que comprometernos con ese propósito que hemos propuesto en nuestro corazón de servicio a Dios, y que será siempre importante ver por nuestro aprovechamiento, ¿no? Preocuparnos un poco por lo que concierne a nuestra fe. No quiero decir con esto que desestimemos lo que sucede a nuestro alrededor, pero siendo muy sinceros, amadas hermanas, a veces perdemos el tiempo analizando la fe de los demás, ¿no? Pensando en qué es lo que le falta a los demás, y nos desenfocamos, nos perdemos en ese sentido de la importancia que tiene el hecho de ser nosotros el ejemplo de lo que Dios quiere que cumplamos, de ser nosotros el ejemplo de lo que Dios espera de los creyentes. Y en ese sentido, ser ejemplo de perseverancia será siempre importante, como el apóstol Pablo en algún momento lo escribe a Timoteo, cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles, ¿no? Entonces, Pablo escribe a un joven que estaba comenzando su ministerio, y Pablo le insta, amadas hermanas, a dejar de lado eso que pudiera ser una, una condicionante para no ser tomado en cuenta, algo desfavorable para no ser considerado, y le dice: tú persevera, tú sé ejemplo de los fieles
en todo, en pureza, en palabra, que los fieles vean tu ejemplo y vean tu perseverancia en el Señor. Entonces, en este sentido, mis hermanas, hay una gran enseñanza que nosotros tenemos que llevar a cabo, y esta esperanza, esta enseñanza de perseverancia se aplica en muchos casos, ¿no? Se aplica en lo que tiene que ver con nuestra fe, efectivamente, se aplica en nuestra obediencia, en nuestra permanencia a la obra de nuestro Dios, en nuestro deseo de querer contribuir a esta gracia, de compartir esta bondad a aquellos que no la conocen. Entonces, pues abarca un sinnúmero de cosas y de situaciones que siempre serán importantes que nosotros tomemos en cuenta para poder, hermanas, lograr el propósito que todos tenemos, que es finalmente, pues, obtener la vida eterna. Adelante, mis hermanas, escuchamos sus comentarios. Bueno, hermano, aprovechando que tengo el micrófono abierto, ¿verdad? Hermana Bernabé, Hermano, adelante. en la perseverancia, que dice que es la voluntad de mantenernos sin vacilar, aún en medio de fuertes retos y dificultades. Dificultades, hermano, porque hay a veces, hermano, que nosotros, como en el grupo de, ahora sí que estamos en la femenil y que somos varias hermanas, ¿verdad? Hay a veces que pasan, pues siempre van a pasar cosas que a lo mejor pues no nos agrada, ¿verdad? Y luego se nos hace fácil decir, bueno, pues ya, mejor ya no voy a ir a la femenil, porque pasa ese problema, pasa aquello, pasa el otro, o que para la fiesta, que los uniformes, y bueno, pero aquí nosotros, y luego hay a veces, hermano, que ahora sí, a veces a uno, bueno, yo soy muy, me gusta mucho, o sea, soy entusiasta, ¿no? Entonces luego, pues sí, me gusta el trabajar, el vender, el que haya siempre dinero en la femenil, y se me hizo fácil sacar unos dulcecitos y hermanas, en la femenil, hermana, y yo acá bien emocionada, miren, todavía quedan dulces, los que me quieran comprar y que no sé qué, y pues sí, una hermanita, pues sí me llamó la atención así, delante de todas las hermanas, y éramos como 22 hermanas. Sí sentí feo, hermano, les voy a ser sincera, porque en la forma como me habló, sí sentí feo, pero una hermana, la atalaya, me dijo, ay, hermana Berna, qué bueno que no se enojó usted. Digo, pues no, porque pues tenemos que aprender a lo que venimos a estudiar la palabra de Dios, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, sobrellevarnos los unos a los otros. Entonces aquí, hermano, como vemos en Jesús, que ser perseverante significa persistir en seguir a Jesús, aun cuando se estén enfrentando problemas, porque esa es nuestra meta, o sea, nuestra meta es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese, hermano, que de los profetas que hemos visto que están en el Antiguo Testamento, que varios igual fueron perseverantes y que sufrieron, hermano, pero a mí el que me llama mucho la atención, hermano, es Noé. Porque ¿cómo es posible, hermano, que Noé tantos años que tardó para construir esa arca? Porque fueron, no sé si 100 o 120 años, y la gente, quiero pensar que hasta se burlaban de él, como diciendo, ¿y ahora qué están haciendo, verdad? Y sin ver que llovía. Y esa perseverancia de Noé fueron más de 100 años, o sea que nosotros ya en este tiempo pues no vamos a llegar a 100 años, llegaremos de 80, 90 años, si es que Dios nos da esos años, ¿verdad? Pero esa perseverancia, hermano, o sea, esa perseverancia que él tuvo, es un ejemplo, hermano, de que entonces nosotras igual tenemos que seguir, nada nos debe de desanimarnos, sino que seguir adelante, porque también, como dice aquí en primera Tesalonicense, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, pues, es eso, perseverar y perseverar hasta poder llegar a la vida eterna, porque es
es por el que estamos en la iglesia, para obtener la vida eterna. Y vemos el ejemplo de esta cananea, que a pesar de que no era de la iglesia, que todavía Jesús todavía no le estaba predicando a ellas, a estas personas que eran gentiles. Sin embargo, esa fe tan grande que vio en esa mujer, Jesús la ayudó. Igual con nosotros, hermano. Sabemos que Dios nos ayuda. Nada más, hermano. Claro. Gracias. Dios te bendiga, hermana Bernabé. Así rápidamente una cita para agregar a esta exposición, hermanas. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquí está lo que mi hermana Bernabela nos comparte, que es cierto en gran parte. Nosotros tenemos muchas cosas con las que tenemos que batallar de pronto, que tenemos que sobrellevar, ¿no? En ese sentido, en el propósito de convivencia, que tenemos en la reunión femenil, en el propósito de trabajo en equipo que tenemos en la congregación, en el propósito de convivencia familiar, que de pronto se torna complicada, pues la palabra de Dios nos llama siempre, amadas hermanas, a esto, dice el versículo 9. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, aquí mismo en Primera de Juan, pero capítulo 2, versículo 28, mis hermanas, el Señor dice lo siguiente: y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Cristo en su venida, dice la Escritura. Entonces, Dios nos llama a perseverar, como lo decía mi hermana Bernabela. Pueden darse muchas situaciones, ocurrir cuestiones como las que se han dado últimamente en nuestra iglesia, en las que algunos hermanos o hermanas deciden apartarse, deciden hacer otra congregación, irse a organizar otra iglesia, pero nosotros tenemos que seguir adelante en lo que hemos creído. Tenemos que permanecer en lo que hemos recibido de parte de Dios, sabiendo que nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Dios y que tenemos, por ejemplo, a Jesucristo, ¿no? Que seguimos a Cristo y no a hombres, y que nuestra confianza en Él siempre debe motivarnos, mis hermanas, a permanecer en lo que Dios, en la gracia que Dios nos ha dado. Rápidamente, mis hermanas, ¿alguien tiene alguna otra participación? Con toda libertad pueden hacerlo, hermanas. Este foro pues es hecho para que ustedes, como miembros de la sociedad femenil y expositoras de la palabra de Dios, puedan tener argumentos bíblicos, pero también ideas para poder compartir este mensaje delante de nuestras hermanas. Adelante, mis hermanas. Sí, hermano, a mí me gustó. Hermana Esther Sánchez, adelante. Sí, hermano, a mí me gustó el objetivo que dice que busquemos la misericordia de Dios, humildad, firmeza y confianza, y reafirmar nuestra fe y en la oración, hermano. Es lo que yo me llevo de esta lección. Claro, hermanas, así es, digo, buscar la bondad que Dios tiene para con nosotros, ser fieles a esa fe que Dios ha puesto en nuestro corazón, permanecer y perseverar siempre será algo importante, ¿verdad? Porque es necesario, dice la Escritura, que por muchas pruebas entremos a esa promesa de la vida eterna. Y cuando suceden cosas en la iglesia, cuando suceden cosas en la reunión, de pronto tenemos que meditar en esto, ¿no? El Señor Jesucristo, a través del Evangelio, en Marcos capítulo 13, versículo 13, por ejemplo, les decía lo siguiente, hermanas, dice Marcos 13, versículo 13. Voy a leer este pasaje y pasamos a una participación. Si alguien más quiere compartirnos su perspectiva de esto que estamos ahora estudiando, pueden hacerlo, mis hermanos. Dice Marcos 13, versículos 13. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de las dificultades que el creyente enfrenta al depositar su fe en el Dios soberano, pues entendemos que de pronto estar en una familia que no cree en el Evangelio, ser señalados, ser desestimados, se antepone o se representa un inconveniente, ¿no? Pero Dios dice que a través de su Hijo Jesucristo,
que lo muy importante en este sentido para con nosotros es que podamos seguir adelante, que podamos ser perseverantes en la fe que hemos recibido y pues que nos dejemos vencer por las situaciones que pudieran darse, situaciones de prueba en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, que podamos siempre tener ese deseo de seguir adelante con la fe, mis hermanas. Adelante, ¿alguna otra participación, hermanas? ¿Nadie más? Bien, hoy están muy serias, hermanas. Que Dios bendiga a todas ustedes. No dejemos de meditar, amadas hermanas, en todas las cosas que pueden de pronto ocurrir en nuestra existencia. No dejemos de pensar en la importancia que tiene el hecho de no perder de vista la bondad que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que nos puede alejar, hermanas? Porque lo contrario a la perseverancia, lo contrario a la continuidad, pues es justamente lo que leíamos en Santiago 1:8, ¿no? La inconstancia. Hermanas, la inconstancia puede alejarnos de la congregación, vivir alguna situación complicada en la congregación, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros predicadores, etcétera. De pronto, todo eso, amadas hermanas, logra que muchos de nosotros optemos por retirarnos del camino, ¿no? Y digamos, bueno, es que si esto pasa en la iglesia, pues qué más podemos esperar, ¿no? Pero no olvidemos que la iglesia, amadas hermanas, es el conducto que Dios ha establecido para que nosotros logremos esa salvación. Es el arca que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos ser partícipes de la dádiva de la vida eterna, que tiene que suceder situaciones de prueba, situaciones que lleven al límite nuestra fe, situaciones que nos hagan reflexionar en cómo estamos buscando al Señor, pues indudablemente que deben ocurrir, pero aquí lo importante, amadas hermanas, pues como lo leíamos en Marcos 13:13, el Maestro Jesucristo dice, mas el que perseverare hasta el fin, será que salvo. Entonces, muchas cosas pueden ocurrir, hermanas. Vamos rápidamente a la actividad en la iglesia, que dice así: en compañía de las hermanas de la Ciudad Femenil, realicen una actividad titulada Palabras para seguir perseverando. Entreguen a cada hermana notas adhesivas o tarjetas pequeñas para que escriban palabras de ánimo dirigidas a una hermana que ha orado durante mucho tiempo por una necesidad y todavía no ha recibido respuesta. Al finalizar, lean algunas frases en voz alta y oren juntas por las hermanas que están viviendo tiempos de espera, recordando que el ejemplo de la mujer cananea, quien perseveró con humildad hasta alcanzar misericordia. Actividad en casa. A lo largo de la semana reflexiona en las siguientes preguntas y comparte tu respuesta en la próxima sesión. ¿Qué necesidad he presentado delante de Dios y todavía requiere perseverancia? ¿Cómo reacciono cuando la respuesta no llega en el tiempo que espero? ¿Estoy buscando a Dios con humildad o con exigencia? ¿Qué me enseña la mujer cananea sobre orar por mi familia sin rendirme? Hermanas, necesidades creo que siempre las sabremos de tener. Es nuestra condición, amadas hermanas, de depender en gran manera de la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Lamentaciones 3:22-26 que leíamos decía justamente, ¿no? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias, decía el profeta Jeremías. Entonces, pues tenemos una dependencia de Dios que nos hace, hermanas, meditar en este hecho y rogar a Dios que podamos siempre seguir adelante, ¿no? Sobrellevar nuestra espiritualidad, vivirla con mucha fe, con mucha devoción a Dios y con mucha certeza de los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Algunas citas rápidas, hermanas, para compartir con ustedes. Podremos agregar Mateo capítulo 12, versículos 18-21, hace referencia a la labor que Cristo iba a hacer como siervo de Dios y el hecho, hermanas, en el que aún los gentiles habrían de participar de esta gracia.
También podremos agregar Malaquías capítulo 1, versículo 11. Malaquías 1:11 dice que el nombre de Dios es grande y formidable en toda la tierra. A mi nombre se ofrecen sacrificios y se queman perfumes, dice Dios en ese pasaje. Entonces, que la gloria de Dios sea amplia y que el hombre, a través de su observación, pueda constatar que la gloria de Dios es maravillosa. Es un hecho que ha permanecido desde tiempos pasados, hermanas. Eh, Compartimos también con ustedes Eclesiastés 11:1 que dice, echa tu pan sobre las aguas, haciendo referencia a esa confianza que nunca debe faltar para con nosotros. En el Salmo 42, versículos 11, el rey David pregunta se pregunta a sí mismo y le dice a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas dentro de mí? Espera en Jehová, que aún tengo de alabarle, porque Él es mi Dios y es mi refugio, dice el rey David. Entonces, es una hermosa esperanza la que Dios nos da a través de su palabra y en la cual nosotros podemos meditar, hermanos. Ya leíamos también segunda de Juan 1:9, en el que dice que el que perseverare en la doctrina, pues encontrará esa salvación. Segunda de Pedro 3:16 hace referencia a los escritos del apóstol Pablo y Pedro escribe, hermanos, acerca de Pablo y dice que los escritos de Pablo, son difíciles de descifrar y que los indoctos e inconstantes, cuando no tienen esa virtud de la perseverancia y de la permanencia en Dios, pueden llegar a torcerlos o a malinterpretarlos, hermanos. Entonces, perseverar tiene grandes bendiciones. Perseverar es una virtud que Dios da a los que le aman, y esto es algo que a lo que somos llamados como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la congregación. Es algo que debe distinguirnos, amadas hermanas, dejando de lado la apatía, dejando de lado el desánimo, en el que podríamos decir, pues es que suceden cosas muy feas en la iglesia, se dan situaciones que no deberían ocurrir. Bueno, hay muchas cosas que no deberían suceder, pero Dios nos ha enseñado que por sobre todas esas cosas, el hombre creyente y la mujer fiel a Dios tienen que perseverar y vencer aún sobre todas esas cosas, hermanas, teniendo su esperanza puesta en el Hijo de Dios y creyendo que Él es el ejemplo más grande que nosotros podemos tener para llegar a meditar en el Dios omnipotente. Hasta aquí, amadas hermanas, el estudio. Vamos a hacer una oración para terminar con este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Aquí mi hermana Claudia escribe una pregunta. El Señor siempre nos da de sus misericordias, siempre. ¿Por qué es que debemos buscarla si ya la tenemos, no? Es una pregunta importante. La misericordia de Dios nunca se aparta de nosotros, pienso, hermanos, pero en esos momentos de duda o de incertidumbre, no es que Dios tenga que convencerse de que nos ama o de que tiene cuidado de nosotros. Creo que en ese sentido lo importante es convencernos a nosotros mismos de que es así, convencernos a nosotros mismos de que su bondad y justicia nos guían siempre a santidad, ¿no? Y creo que lo que en este sentido procuramos cuando hablamos de buscar esa bondad y misericordia de Dios es reconocer una y otra vez que Dios pues nos ha amado, que se ocupa de nosotros y que aún en los momentos más complicados y de dificultad, Dios no pierde pues la fe, la confianza en nosotros. Dios no pierde esa fe en saber que somos sus hijos, que podemos seguir adelante, que podemos ser vencedores como Cristo nos lo enseñó, porque eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Por eso leíamos ese salmo maravilloso que expresaba, ¿no? Clama a mí en el momento de angustia, decía la Escritura, y yo te voy a responder. Invócame en el día de la angustia, es el Salmo 50:15, hermana Claudia. Entonces, creo que la duda es para nosotros, por eso es importante que siempre podamos meditar en este sentido y ser perseverantes, reconociendo que su bondad nos guía a esta bondad, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios, hermanas, por el tiempo de meditación. Vamos a orar, hermanas.
Soberano Padre, Señor del universo, Dios creador, que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor omnipotente, porque nos das la oportunidad de meditar en tu bendita palabra. Gracias, Señor bueno, por esta oportunidad y por la bendición de ver reunidas a nuestras hermanas en este tiempo de estudio de tu palabra. Bendice grandemente a todas ellas, concédeles una semana de bendiciones en este tiempo de labores que comienza, y a todas nuestras hermanas y hermanos que se edifican en la retransmisión de este servicio. Padre eterno, que tu misericordia sea con cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo sea, eterno Padre, sobre cada uno de tus hijos, y que podamos todos juntos meditar en la importancia de la constancia, de la permanencia, en la importancia, Padre eterno, pues de la responsabilidad en nuestra fe, y que cuando tu Hijo Jesucristo venga nos encuentre ocupados en este hecho, como Él lo dijo en algún momento: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Que nuestras vidas sean el ejemplo de esa misericordia que tú has derramado al mundo, y que puedas hallar fe en el corazón de cada uno de nosotros. Que en los momentos de dificultad seamos animados, que en los momentos de duda y de angustia seamos confortados y corroborados, Padre eterno, en tu voluntad, y siempre sepamos, Señor eterno, que no estamos solos, que tu bondad nos guía a ese arrepentimiento, y que en ese arrepentimiento también tenemos la oportunidad de participar, Señor, de la promesa de vida venidera. Perdona nuestras deficiencias y recibe nuestra gratitud, porque con devoción todo esto lo llevamos delante de ti, apoyados de los méritos santos del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos, y que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. 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 Bien, amadas hermanas, que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana, que Dios sea con ustedes en todas sus labores, que Dios les guarde, y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo en un nuevo tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Pueden abrir sus micrófonos, hermanas, pasa a vosotras. Pasa vos. Pasa, hermano Víctor, igualmente para usted, muchas bendiciones. Gracias, hermana. Pasa vos, hermano Víctor. Pasa a vos, hermana Ra, que Dios te bendiga. Señor le bendiga. Igualmente, mi hermana. Gracias, Que Dios sea hermano con Víctor. todas ustedes, hermanas. Hermana Esther, pasa a vos. Gracias, hermanos. Pasa vos. Pasa a vos a Pasa a todas. vos, hermana Que Esther. Dios Hermana Claudia, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Pasa a Hermana vosotras, Bernabela, y pasa a vos, hermana hermano. Laura. Muchas gracias. Y Igualmente, gracias. hermana Rachel, Dios le bendiga. Que descansen todas, hermanas. Pasa a vosotras. Remaste como el mejor, ya se acabaron tus penas. Ya no remes, pescador, duerme un poco y solo espera que regrese el buen doctor y él mitigará tus penas.